Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a aprender cómo simplificar expresiones algebraicas fraccionarias. Vamos a hacer 3 ejemplos en los cuales te voy a estar explicando todos los conceptos que vos necesitas saber a medida que vamos trabajando con cada uno de ellos. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir es qué es lo que tenemos que hacer. Yo lo que tengo que hacer es convertir cada una de estas expresiones, tanto el numerador como el denominador, en otra equivalente, pero que esté multiplicando, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hacemos? Con los casos de factorio. O sea que vos para resolver estos ejercicios tenés que tener muy presente cómo se factorizan polinomios. Si vos querés repasar, te dejo acá arriba y en la descripción del video los links, te dejo la lista de reproducción por si querés repasarlo. Bien, dijimos, tenemos que factorizar, pero ¿para qué? Por ejemplo, mira, a vos te va a quedar algo así. Vamos a suponer que vos tenés un ejercicio y factorizas y te queda, no sé, x por x menos 1 por x más 7 en el numerador, ¿sí? Y en el denominador lo factorizas y te queda x cuadrado por x menos 7 por x más 7. No sé, te estoy diciendo cualquier ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a poder hacer acá? Vas a poder simplificar. ¿Por qué? Porque son todos factores, están todos multiplicando. Ojo, mucho cuidado. Vos, acá, esta x al cuadrado con esta x al cuadrado, no la podés simplificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están sumando y restando, ¿bien? Entonces, ¿qué vas a poder simplificar? Por ejemplo, fíjate, esta x está multiplicando todo esto, esta x cuadrado está multiplicando todo esto. Pero acá esto es lo mismo que decir x por x. Bien, o sea que vos vas a poder simplificar esta x con una de estas. O esto que es lo mismo, porque te queda una y una. Bien, ¿y qué más se te repite? Fíjate, se te está repitiendo x más 7 y x más 7 tanto en el numerador como en el denominador. Así que también lo simplificamos. Entonces vas a conseguir otra expresión equivalente, pero simplificada, que te va a quedar x menos 1 sobre x menos 7. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que tenemos que lograr hacer y para eso tenemos que factorizar tanto el numerador como el denominador. Primeramente vamos a factorizar el numerador y luego el denominador, ¿sí? Entonces, vamos con el primer ejercicio propuesto. Bien, vamos a trabajar con el numerador. Fíjate, tenés x cuadrado menos 4. Si vos no te das cuenta qué caso de factoría utilizar, te dejo acá arriba el link correspondiente del video donde explico cómo usarlo y en la descripción del video también, ¿sí? Fíjate, tenés dos términos. Hay una resta. Si yo logro tener los dos términos al cuadrado, puedo decir que es una diferencia al cuadrado. O sea que esto, fíjate que el 4 también lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Tengo los dos términos al cuadrado, o sea que esto lo puedo, como recién te dije, escribir como una diferencia al cuadrado. Te va a quedar x menos 2 por x más 2. Y ahí pude factorizar el numerador, ¿sí? O sea que me queda x menos 2 por x más 2. Ahora vamos a trabajar con el denominador, ¿sí? Tenés x cuadrado menos 4x más 4. Vos acá podés hacer la fórmula resolvente, o también conocida como Bhaskara, y encontrar las dos raíces, ¿sí? Escribirlo en forma factorizada. Pero fíjate que son 3 términos. Así que puedo sospechar que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Nosotros acá lo conocemos como el tercer caso de factoreo. Fíjate, acá puedo aplicar raíz cuadrada de x al cuadrado, simplifico y me queda x. ¿Cuál más puede estar elevado al cuadrado? El 4, ¿sí? O sea que hago la raíz cuadrada de 4, que es 2, y ahora compruebo el doble producto del que me dio la primera raíz cuadrada por el que me dio la otra raíz cuadrada. O sea que me queda 2 por 2, 4, que x. ¿Coincide 4x con esto? Sí. Entonces, a este polinomio lo voy a poder escribir como x menos, ¿sí? Porque acuérdate que el signo te lo da el término en el cual vas a comprobar, menos ¿cuánto? 2. Y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Mucho cuidado porque esto no es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a reemplazar lo que tenemos en el denominador por su expresión factorizada que vendría a ser esto, ¿sí? Bien, fíjate, yo acá tranquilamente ya podríamos simplificar, pero te quiero mostrar algo antes de simplificar para que lo tengas bien presente, ¿sí? Mira, vamos a copiar el numerador de la misma manera. X menos 2 por x más 2. Bien, y ahora vamos a copiar el denominador. Pero fíjate que el denominador tenemos un cuadrado.
Entonces, si vos tenés que resolver esto, por ejemplo, 3 al cuadrado, ¿cómo lo resolves? Al 3, que es tu base, la multiplicás 2 veces. Es lo mismo que vamos a hacer acá. A la base, que vendría a ser x menos 2, la vamos a multiplicar 2 veces, ¿sí? X menos 2 por x menos 2. Entonces, fíjate que acá se cumple lo que hoy te dije, porque fíjate que un factor está restando y el otro sumando, y en el denominador están los dos restando, ¿sí? Bien, esto lo hice para que veas que no es lo mismo, porque muchas veces ven esto y directamente lo ponen como una diferencia cuadrada y eso está mal. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que tenemos todo factorizado, simplemente simplificamos. Fíjate, ¿qué voy a poder simplificar? Este factor con este factor. ¿Por qué? Porque son iguales. O sea que el resultado de esta expresión simplificada es x más 2 sobre x menos 2. Y ahí logramos simplificar el primer ejercicio propuesto. Vamos ahora con el segundo ejercicio a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bien, vamos con el segundo ejercicio propuesto. Antes de continuar con este ejercicio, quisiera decirte que si el video te está ayudando y te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Quisiera invitarte a que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito, en donde vas a encontrar un montón de temas de matemática del nivel secundario y del ingreso a la facultad. Y por último quisiera decirte que si querés hacer una colaboración con este proyecto educativo que decidí crear, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier donación que quieras realizar, por más pequeña que sea, es de muchísima utilidad para poder seguir realizando videos gratuitos educativos. Dicho todo eso, continuemos con este ejercicio. Como hoy dijimos, vamos a trabajar primero en el numerador y después en el denominador. Si yo miro el numerador, lo primero que voy a hacer siempre es intentar sacar factor común, ¿sí? ¿Qué voy a sacar factor común? Lo que se me repite, el 4 y la x con el exponente más chico. Acuérdate que acá hay un 1 cuando no hay nada, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo sacamos factor común? Cada término lo dividimos por esto, es decir, que me va a quedar número 4 dividido 4, 1. Bien, vamos a ponerlo para que lo veas nada más. X cubo dividido x, acordate que acá usás las propiedades de la potencia. ¿Qué te dice esta propiedad? Si vos tenés una división con las mismas bases, los exponentes se restan. Vos acá tenés un 1, sacás la misma base y resta los exponentes. 3 menos 1 te queda 2. Entonces acá va x al cuadrado. Te vuelvo a repetir, acuérdate que tenés todos los casos para poder repasar, ¿sí? Menos, hacemos lo mismo. 4 dividido 4, 1. X dividido x, fíjate lo que pasa. X dividido x, yo lo puedo simplificar y me queda 1. O puedo hacer la misma propiedad. Fíjate que restamos los exponentes, 1 menos 1, 0. Y todo número letra elevado a 0, ¿cuánto da? 1. ¿Bien? O sea que es lo mismo que decir 1. Ahí está. En definitiva, ¿qué te queda? 4x como factor común. Este 1 lo podemos sacar y acá podemos dejar 1 solo porque 1 por 1 es 1, ¿sí? Como hoy te dije, podemos seguir factorizando porque fíjate que acá dentro, en el paréntesis, tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? X cuadrado menos 1, yo lo puedo escribir como x cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea que esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4x por, y la diferencia de cuadrado de esto me queda x menos 1 por x más 1, ¿sí? Y ahí logré factorizar el numerador. Ahora vamos a ver cómo podemos factorizar el denominador, ¿sí? Bien, fíjate que en el denominador tengo x en los dos términos, o sea que saco factor común x con el exponente más chico que es x a la quinta. Dividido x a la sexta dividido x a la quinta, restamos los exponentes, me queda x a la 1. Más x quinta dividido x quinta, me queda 1, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a quedar x a la quinta por x más 1. Una vez que ya logré factorizar todo lo que pude factorizar, ¿qué hago? Simplifico, ¿sí? ¿Qué voy a simplificar? Fíjate, esta x con estas que tengo 5 me van a quedar en ¿cuánto? En 4, ¿sí? ¿Y qué más? X más 1. ¿Por qué? Porque se me repite en el numerador y en el denominador. Entonces, esta expresión me quedó formada por 4 por x menos 1 sobre x a la cuarta, ¿sí? Y ahí terminé con este ejercicio. Vamos ahora con el último a ver qué podemos hacer.
Bueno, vamos con el último ejercicio propuesto. Vamos a trabajar con el numerador. En el numerador normalmente vos ves esto y lo que haces es Gauss. Bien, pero fíjate que hay otras alternativas para que no se te haga tan largo, ¿sí? Porque si vemos este polinomio, fíjate que tiene 4 términos. Voy a sospechar que es un cuatrinomio cubo perfecto, que nosotros lo conocemos como el cuarto caso de factorial, ¿sí? Voy a buscar los términos que pueden estar elevados al cubo. Este seguro que es 1. ¿Y cuál va a ser? Va a ser el 1. Simplifico, esto me queda x y esto me queda 1. Que ahora compruebo. Acordate que los términos del medio en un cuatrinomio cubo perfecto es el triple producto del primero al cuadrado por el segundo y el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, ¿sí? Desarrollamos 3 por 1, 3x cuadrado, 1 al cuadrado es 1 por 3, 3x. Fíjate, se cumple, este es igual a este y este es igual a este. Es decir, que a todo esto yo lo voy a poder escribir como x más 1 ¿a qué? Al cubo, ¿sí? Porque es un cuatrinomio cubo perfecto. Bueno, ahora vamos a trabajar con el denominador. Si yo veo el denominador, lo primero que observo es que en los 3 términos tengo x, así que lo primero que hago es sacar factor común. Bien, o sea que te queda x cubo dividido x, se restan los exponentes, x cuadrado, más 2 dividido 1, 2, x cuadrado dividido x, x, más x dividido x, 1, ¿sí? Y ahí voy a seguir factorizando lo que tengo acá adentro. ¿Por qué? Porque a simple vista es un trinomio cuadrado perfecto. El tercer caso de factorial. Si no, también puedes hacer Bhaskara. Pero yo voy a hacer el trinomio cuadrado perfecto porque es mucho más rápido. ¿Qué términos tengo al cuadrado? X al cuadrado, le aplico la raíz, y el 1 le aplico la raíz. Acá me queda, simplifico, me queda x, y acá me queda 1. Compruebo, 2 por x por 1, me queda 2 por 1, 2x. ¿Verifica? Sí. Entonces esto lo voy a poder escribir de la forma x, que es esta x, por, y acá voy a poner x más, ¿cuánto? 1 a ¿cuánto? Al cuadrado, ¿sí? En el numerador tenemos x más 1 al cubo. Bueno, ¿qué voy a poder hacer ahora? Simplemente simplificar. Porque fíjate, mira, x más 1, ¿cuántos tengo acá? Acá tengo 3. ¿Y acá cuánto tengo? Tengo 2. O sea que estos 2 se me van con esto y me queda uno solo. O sea que en esta expresión me quedó x más 1 sobre ¿cuánto? X. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor nuevamente que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.